Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos están viendo. Bienvenidos a esta sesión de la tercera ya de nuestro taller de Crea tu juego de rol. Y en este momento me acompaña no solo una creadora de juegos de rol, no solamente una persona rolera hace mucho tiempo, nos acompaña una poetisa, no me equivoco. Así que, bueno, dicho sea de paso, vamos a darle la bienvenida a Iris Sancho. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. La verdad estoy contenta de juntarme con vosotros. Perfecto. Oye, muchas gracias. Primero que todo, darte el saludo, las gracias por este tiempo, por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Tuvo un pequeño accidente acá. Eh, y nada, bueno, que no se diga que esto no está en vivo. Eh, bueno, darte la bienvenida por estar acá, primero que todo. Dar contexto de que estamos en la premisa del taller de Crea tu juego de rol. Me puse nervioso de decirlo. eh, Y contarle a la gente que bueno, que este taller ha sido creado y está siendo principalmente desarrollado por los amigos de Por Tres Juegos de Rol y Tablero, nuestra tienda de rol en Chile que trae bastante contenido rolero, hace iniciativas, hace muchas cosas acá por las cuales estamos moviendo los juegos de rol. Está bien Praga, Praga está muy bien, tabernero querido. Praga es mi gata por si acaso, no se preocupen, no pasó Ah, nada con ella. Así que nada, cualquier cosa por 3.cl, tu tienda de juegos de rol, es nuestro auspiciador de este taller. Y en segundo lugar, quiero darte la bienvenida, darte un espacio para que te presentes. En el fondo acá tenemos una persona muy importante en la escena rolera, sobre todo en España, así que nada, te dejo el micrófono primero para que te conozcan. hola, pues nada, yo soy Iris Sancho. En Twitter y otras redes soy Iris Sancho con Z. eh, y yo pues como rolera, pues bueno, empecé a jugar al rol muy pequeña. He tenido momentos en los que no jugaba al rol y cuando volví a jugar al rol ya de adulta, pues juego muchísimo más al rol online que otra cosa por motivos de la vida, ¿no? Que me resulta más fácil de compaginar así. Y hace poquito, pues saqué un pequeño jueguillo, La Cocina, con un sistema cargado de emociones, que es un sistema de un autor español, Pepa Pedraz, modificado por mí para conseguir las cosillas que quería con el juego, pero bueno, un juego en formato grapa, pocas páginas, con una experiencia así muy precisa que funciona más o menos bien. Y estoy terminando un PBTA que también saldrá dentro de poco. Y bueno, he sacado muchas aventurillas para diferentes juegos, para PBTA, para el Lovecraftesque, bueno, para PBTA, pues para Camarada y para Monster Heart. Y algunas cosillas más. Para Karma, algunos otros proyectos roleros tengo entre manos. Estoy organizando unas jornadas de diseño de juegos de rol con Mireia Machancosen, que también es pues bastante conocida aquí en España. Muy conocida en el mundo de los juegos de rol en vivo, pero también ha escrito cosas para juegos de rol de mesa. Y nada, yo creo que más o menos esa es mi presentación rolera. Como ha dicho aquí nuestro compañero, pues sí, también he escrito poesía. Tengo un libro de poesía publicado y escribí una tesis de química orgánica que por escribir pues que no quede. Así que más o menos. Perfecto, que no se diga que no se pueden hacer muchas cosas en torno al rol, según estoy viendo. Hay un montón de material. En realidad, yo creo que me puse a hacer una búsqueda sobre ti. Bueno, primero que todo, también tuve este tema: era Iris Sancho con Z, con S. Ahora qué bueno que quedó claro. Eh, Sí, mi nombre es o sea, mi apellido es con S, como el del Quijote. Lo que pasa es que, bueno, pues en estos momentos de la vida en los que no quieres que te encuentre cualquiera y en plan cualquiera que ha ido contigo al cole y tú dices, pero ¿por qué? Pues le cambié una letra y ya está. Entonces, pues era para mí muy fácil de decírselo a gente que yo conocía que quería que me encontrara en las redes sociales y era también una manera de decir, bueno, pues no es tan súper fácil para cualquiera que fue conmigo a primaria, yo qué sé. Perfecto. Ahora me queda todo mucho más claro. Oye, Iris,
partamos conociéndote un poquito. Yo, bueno, a todo este bagaje, estas creaciones, estas publicaciones rolera. Pero primero que todo, ¿cómo empezaste en el mundo del rol? ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues nada, a mí me gustaba la fantasía y mi padre me compró un verano la caja roja del básico del Señor de los Anillos, que tiene en la portada este dibujo de Eowyn contra el Balrog. No, el Balrog, no, por Dios. Pues bueno, este dibujo de Eowyn matando al rey brujo. Y ese fue mi primer juego de rol. Lo jugué en casa con mis padres. Vamos, con mi padre nos narró a mi madre, mi hermano y a mí. Y después de eso, pues en el instituto, no sé si al año siguiente o así, un grupo de gente de mi clase jugaba a Dungeon en los recreos. Y entonces pues yo me apunté a esa partida. Estuvimos 2 años jugando una campaña de Dungeon en los recreos, en la biblioteca. Y nada, pues de ahí estuve un tiempo sin jugar porque ese grupo se disolvió y nos hicimos un poco más grandes y éramos ya como no sé qué. Y entonces empecé a jugar a Vampiro. 2-3 años después de aquello, pues conocí a una gente que jugaba Vampiro en vivo en la Catedral de Granada. Y vamos, como varios fines de semana. Además lo hacían pues con la Casa de la Cultura. Estaba aquello más o menos pactado como de ocio alternativo y tal. Y en esa... Porque de la gente con la que yo jugaba Dungeon en el instituto no conservo amistad. Ni he vuelto a jugar con ellos ni nada. Pero de la gente con la que empecé a jugar Vampiro en la Catedral, que yo ya tendría 18 o así, sí que han sido mis amigos ya de toda la vida. Pues ya con esa gente, además de jugar Vampiro, pues empecé a jugar otras campañas en mesa semanalmente. Vamos, mi mejor amiga es narradora de esa partida, que la conocí allí. Y ya de ahí hasta ahora, pues muchos juegos, muchas cosas. Sí. Perfecto. Oye, ¿cómo es la movida ya en España en términos de los prejuicios y las cosas que ocurren en torno al rol? Pues bueno, yo entiendo que ahora habrá menos prejuicios, o por un lado, y por otro lado me importan menos a mí también porque soy mayor, ¿no? En algún momento mis padres, fíjate tú, que fueron mi padre el que me inició en el rol, pues también me dijeron, ¿cuándo vas a dejar de jugar al rol y vas a hacer otra cosa? Y yo, o sea, mis amigos se fuman porros, pues yo creo que los que no juegan al rol. Por ejemplo, pues no sé, en vez de estar emborrachándome y fumando porros, estoy en casa de mi amiga jugando al rol. Yo qué sé, hay vicios peores, vaya, yo qué sé. Y también recuerdo pues de volver disfrazadísima de los vivos de la catedral y que los taxis no me quisieran coger para llegar a mi casa, que vivía en un pueblo, ¿no? Y ya no había autobuses. Y claro, pues bueno, pues un poquito de igual, pues sí, prejuicios sí que había, pero no lo sé, ¿eh? Yo ahora mismo no lo vivo mal, lo vivo como muy normalizado. Las jornadas de rol a las que yo voy va gente con niños, claro, que es que yo tengo 2, ¿no? Entonces, pues ya no creo que no lo veo como una cosa de adolescentes colgados, un poco idos de la olla y tal. Pero bueno, siempre de vez en cuando pues aparece el nuevo estúpido que pone un titular y en los 90 estuvo lo del asesinato de la katana, que fue así como muy sonado en España porque fue un chaval que se fue la olla y entonces pues se le echó la culpa al rol y a los videojuegos. Pero bueno, creo que no sé, o sea, no lo veo como muy realista, ¿no? Sino más bien como un run que hay por ahí de fondo, pero tanto el rol como los videojuegos me parecen como ocios muy normalizados a día de hoy en España. Perfecto, súper. Oye, Iris, ¿tu juego favorito? ¿Hay algún juego que no te guste entre todo este bagaje? Cuéntame, ¿dónde está el más amado y el más odiado? Me cuesta muchísimo responder este tipo de preguntas, porque tengo como la necesidad de ser justa y a mí mi juego favorito me dura 3 días y el más odiado también, o sea que que es como ahí grabarlo sobre piedra y no lo sé. Yo en general no me gustan los juegos muy crunchy
con mecánica muy compleja. No me gusta tampoco tardar demasiado en hacerme la ficha. Me gusta que la cosa sea rápida. Y entonces, pues juegos, pues yo qué sé. Juegos estilo Anima o juegos como Pathfinder o juegos así que requieren un conocimiento y que yo me estudie el juego para sacarle partido y poder jugar, no suelen ser mis juegos favoritos. Aún así, he jugado partidas super guay de Dungeon Quarta, que tenía un componente táctico mucho más grande que otros Dungeon, y de Rolemaster, que también tiene un componente de conocimiento del juego muy importante. Y he jugado partidas geniales, principalmente porque los másteres de esas partidas pues se sabían muy muy bien todas las reglas y me lo ponían muy fácil, ¿no? Entonces yo... yendo de la mano, digamos, de un narrador o una narradora que me facilite donde yo tengo dificultad, pues creo que puedo jugar casi a cualquier cosa. Perfecto. ¿No? Mis juegos favoritos, pues yo qué sé. Últimamente creo que también por mi posición vital, en la que tengo cada vez menos tiempo, me gustan mucho juegos cortos, con propuestas sencillas y con mecánicas que van justo a que juegues eso concreto que el juego te está diciendo. Entonces, bueno, pues he disfrutado muchísimo todos los juegos de Pepe Pedraz, porque me parecen una maravilla en ese sentido. Tanto Balada Triste de la Ciudad, como Ellas, como Lo que dejamos en nuestro hogar, todo eso. Todavía no he jugado a La Herencia, pero vamos, todos los que he jugado me divirtió muchísimo. Y no sé, hablo últimamente bastante de Lady Blackbird, pero también es un juego que teniendo ya su año, siempre que lo he jugado me ha dado un mogollón de diversión. Así que yo creo que por ahora por ahí van los tiros de mis juegos favoritos. Perfecto, súper. Oye, justo mencionaste un juego que acá no pasó desapercibido, que es Ellas. Tuve la oportunidad de narrarlo en un momento y, oye, lágrima aparte, es un excelente juego. Sí, Creo que es sí. algo que probablemente vamos a ver acá en Twitch en algún momento. Pero quería hablar un poco porque uno de tus juegos, que es La Cocina, toma un sistema que al menos yo lo conocí en Ellas. Creo que viene también de más atrás, tiene mucha más historia, pero ahí es donde yo lo conocí. Y este juego obviamente toma una experiencia muy concreta, muy particular. Es algo que no se ve todos los días en un juego de rol, como pensando en una aventura o en algo, sino que hace algo y lo hace muy bien. Y me gustaría que me hablara un poco de eso, también de cómo fue esta creación de este juego que es La Cocina. Pues mira, la cocina, el sistema de cargado de emociones, la primera vez que se publica lo publicó Pepe en 7 días de travesía, que la verdad es que es súper recomendable. Y la cocina, pues el germen de la idea de la cocina tiene ya bastante tiempo. Fue en un momento en el que yo estaba muy activa en redes sociales, en el antiguo Google Plus, que había allí una comunidad rolera bastante entretenida, y tenía gente con la que hablaba a menudo en el manicomio rolero, y nos propusimos hacer pues una cosa que llamamos poemas roleros, que eran, bueno, pues juegos muy cortitos, con una experiencia así muy intensa, y que fueran pues sugerentes y tal, y bueno, una página, ¿no? Y ya está. Y ahí pues yo escribí varios, de hecho algunos están publicados, los da HT Publishers con unos tarjetones, y uno de ellos era La Cocina. Y La Cocina, lo que pasa es que, vale, pues era una idea chuli, pero no era jugable. Tal como yo lo había escrito ahí, nunca lo llegamos a jugar porque realmente no estaba estaba muy deslavazado. Y entonces, bueno, pues la idea se quedó ahí. Y yo estaba jugando y leyéndome 7 días de travesía,
cuando la editorial del Refugio propuso un concurso de folk jam, ¿no? Como una jam rolera de folclore tal. Y yo dije, pues es que la comida, la cocina, etcétera, está muy unida a cualquier cultura, ¿no? O sea, es que para mí la gastronomía de un lugar dice mucho, pues, de la geografía, de la manera, de la gente, de cómo se reúne la gente alrededor del tema. Y como tenía la experiencia de haber jugado 7 días de travesía con este sistema que a mí me había resultado muy bonito, pues se me ocurrió escribirlo así. Utilizando esto. ¿De qué trata la cocina? Sí, en concreto. La cocina es un juego que te permite jugar la vida de mujeres que se unen en un momento, un día, una tarde, un momento largo en el tiempo, para cocinar para un evento especial. Y mientras están cocinando, pues se hablan una a otra y se juegan pues las relaciones de ellas, los momentos importantes en sus vidas y cómo, bueno, pues como sí, las relaciones, las historias de sus vidas. Perfecto. Y por ejemplo, yo me imagino así como estabas cocinando un poco lo que mola este momento propio cuando están, no sé, dos personas en la cocina compartiendo, conversando y a raíz de eso surgen como algún tipo de flashback, algún raconto, algo así. Sí, la cocina mecánicamente está también muy, muy pautada para que no se quede nunca uno sin saber un poco qué es lo que hacer. Entonces, sí, se están elaborando diferentes platos y cuando te toca, digamos, a ti, porque no tiene narrador, pues tú buscas dentro del mantel de la cocina, digamos, una pregunta que quieras responder. ¿La respondes como un flashback o la respondes como como un diálogo con, oye, tú, pues sabes lo que me pasó, no sé qué? Entonces, bueno, las preguntas están hechas para que se hable de temas que normalmente son privados y que no son grandes temas como, pues no sé, la guerra o cambios políticos, sino bueno, temas personales y privados. Y también están creados los personajes de manera que entre las otras jugadoras haya alguien del que tú quieras algo, pues bien quiero que me respete o quiero que me demuestre su cariño o quiero que me pida perdón por algo que me hizo o quiero que me perdone por aquello que le hice a ella. Y entonces esas cosas que se establecen al principio cuando se crean los personajes, pues te pueden ayudar a la hora de contestar diferentes preguntas, de contar la historia, pues intentando que esa persona te perdone, pues dices, bueno, pues entonces te voy a contar por qué ocurrió esto así y quizá tú no me entendiste bien y no sé qué, o lo que sea, ¿no? La Perfecto. idea de la cocina es un poco, pues, poner en juego lo que es normalmente invisible, ¿no? Todo lo que se trata, pues, de cuidar a otras personas, de hacer las tareas de la casa, de los sentimientos, emociones o historias que son privadas y con las que normalmente, pues, no se hace una historia, ¿no? Súper. Tú mencionaste un tema súper importante en el que me gustaría como detenerme, sobre todo pensando en que hay gente que en este momento está pensando, está creando actualmente su juego, ya ha tenido sus primeros feedback, pronto ya viene la parte de testear estos juegos. Y muchos de ellos también se enfocan en experiencias concretas, en momentos muy concisos. Y tú hablaste de cómo se mecaniza, cómo el juego provee una mecánica para que estos diálogos, que pueden ser un juego totalmente basado en esto mismo, sin quizás como una acción, una pelea, estas cosas como más como que en el imaginario rolero. eh, pero cómo tú vas mecanizando que el juego fluya hasta que no se quede o detenido, que necesite como algo externo para poder influir en él y que cumpla en el fondo su objetivo. ¿Cómo llegamos a ese nivel? Y que en el fondo acá tú incluyes este mantel. Bueno,
yo cuando me compro un juego, lo primero que me gusta mirar suele ser la ficha. Porque yo creo que lo que la jugadora es lo primero que va a mirar la jugadora. Y lo que tú quieras conseguir con tu juego tiene que estar más o menos reflejado en la ficha. Y tiene que haber un ping-pong entre las mecánicas de tu juego que deben verse por lo menos reflejadas en la ficha, aunque en la ficha no las puedes explicar, para eso tiene el juego. Y la ficción, ¿no? Entonces, ¿cómo se mecanizan diferentes cosas? Pues bueno, depende de la cosa en sí, de la experiencia que tú quieras tener, del tipo de juego que tú quieras tener, de cómo de largo o de corto quieras que sea. Pero sí te tienes que plantear que, bueno, si yo lo que quiero es que en mi juego haya un peso importante en las relaciones y se hablen de ciertos temas, pues eso tiene que estar, de alguna manera lo tienes que premiar, ¿no? Por ejemplo, bueno, a todos nos gusta tirar dados, ¿no? En realidad, en estas mecánicas de cargado de emociones, pues el resto de jugadores te dan los dados que tiras y te los van a dar a una emoción en concreto según ellos hayan sentido tu narración. Con lo cual, pues bueno, si tú quieres tener muchos dados en una emoción de manera mecánica, puedes como jugador decidir, bueno, pues voy a hacer un relato que sea triste y entonces pues que me den muchos dados ahí. O voy a hacer un relato en el que haya mucha ira y me den muchos dados ahí. En Lady Blackbird, por ejemplo, pues tú tiras muchos dados si tocas algunas etiquetas de un aspecto de tu ficha, ¿no? Entonces, para utilizar esas etiquetas, pues tienes que narrar una escena chula en la que tú digas, no, es que voy a utilizar esto, esto, esto y esto. De forma que el trabajo del diseñador es poner etiquetas chulas para que el jugador o la jugadora la utilice y haga lo que la motivación intrínseca, que es coger un puñado de dados muy grande, ¿no? Y tirarlos y sentirse guay tirando tantos, ¿no? Entonces, yo creo que en parte, cuando se diseña, se tiene que jugar con eso, con qué es lo que yo quiero conseguir y cuál es la motivación intrínseca de las personas que se van a meter en el juego y cómo engancho esas dos cosas de manera que sea interesante, ¿no? Totalmente. Me llama un poco la atención en ese sentido. Toma este tema, esta idea en concreto y en un apartado, en un mundo donde muchos juegos tocan temas muy parecidos. Este tema, no sé, por ejemplo, la fantasía, la alta fantasía, tomando distintos guiones, distintos juegos. ¿Cómo tú llegas o cómo llegaste en un momento a la cocina? ¿Cómo llegaste a este juego totalmente diferente? ¿Cómo fue tu recorrido un poco para llegar a este juego, a esta movida más indie? A ver, yo creo que depende mucho de lo que uno lea, ¿no? Y del resto de intereses que se tengan más allá del rol, ¿no? Entonces, yo soy feminista, leo muchas cosas de feminismo desde algunos, desde ensayos, desde cosas más académicas, hasta, bueno, pues que estoy suscrita a diferentes revistas, voy a cosas. Entonces, bueno, pues el tema de los cuidados, de dónde se pone el foco en una historia, ¿no? De las historias que suelen ser invisibles y tal, pues lo tengo bastante presente en mi día a día, ¿no? Y me interesaba ponerlo en un juego de rol. Y sobre todo en un juego de rol tan cortito, que tú dices, bueno, no me interesa, pues no pasa nada. Si total, si son 20 páginas, pues ya te leerás. Vamos, no sé si son 20 o 40, pero que es corto, ¿no? Ya te leerás otra cosa, ya jugarás otra cosa. Esto no pretendo que sea tu manual de campañas, ¿no? Sino, bueno, una propuesta rolera distinta. Por otra parte, yo había jugado una antología de nanojuegos feministas que se llama como Hashtag Feminism. Feminism, sí. Así sí.
Pues lo jugué mucho durante un tiempo, lo jugaba mucho y trasladé muchos de esos juegos a pequeños roles online, porque ya te digo que mi manera de jugar desde que soy madre es mucho más online que en mesa. Y muchos de esos juegos me hicieron pensar, me hicieron darme cuenta de situaciones, me crearon dinámicas guays con gente con las que compartía cosas y me hicieron reflexionar sobre, ¿por qué no se puede jugar de esto, no? O sea, de esto se puede hacer un juego también, y es perfectamente válido, ¿no? Y entonces yo creo que aunque no hiciera la relación de me pasó esto y entonces me senté a escribir la cocina, sino que fue, bueno, un cúmulo de experiencias que estaban ahí y cuando me senté a jugar un juego, pues fueron saliendo. Súper. Me voy a tomar de uno de tus comentarios, porque yo sé que hay, por lo menos creo que hay como 2 juegos que están tocando están tocando temáticas muy feministas. Y eso, porque me gustaría saber, por ejemplo, qué tipo de lecturas o autoras o quizás qué tipo de influencias podrían ayudar a esta autora, a esta futura autora, a poder influenciarse o tomar más información respecto a cómo volcar temáticas feministas en los juegos de rol. Bueno, depende de lo que a cada una les guste leer, ¿no? Úrsula K. Le Guin a mí me parece deliciosa y creo que, bueno, pues que tiene un pozo feminista en su lectura que es innegable. No sé, el manifiesto Cyborg de Donna Haraway, pues también puede tener su puntillo, sobre todo si uno se va a buscar, si está intentando hacer un juego feminista, pero más futurista, cyberpunk o algo así, pues puede tener su punto. Hay muchísimos, o sea, que es que si me pusiera, pues yo qué sé. Pero creo que plantearse sobre todo qué es lo que quiero escribir, por qué y qué mirada le doy y qué es lo que pongo en valor, ¿no? Qué es lo que pongo en el foco, pues ya te da un... Yo qué sé, yo es que estuve durante unos años hice un máster de género en la Universidad de Colonia en Alemania, entonces leí mucho, pero es muy académico, ¿no? Entonces, y no creo que sea necesario tampoco decir, bueno, pues léete Los cuerpos que importan de Judith Butler. Pues yo qué sé, pues es una lectura complicada y difícil y igual no te sirve para tu juego, aunque yo que sé, a mí me gustó, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Un tema, mira, quiero pasar a este mismo tema que hablamos de la innovación. ¿Cuál es el juego más... lo voy a partir con una pregunta súper general. ¿Cuál es el juego más extraño o más diferente a un juego de rol al que te has tocado o te has enfrentado en algún momento? Ya como jugadora, como narradora. Al juego más extraño, más diferente, es que... qué complicado. Extraño en qué sentido. Mira, durante un tiempo tuve la suerte de que había un amigo mío, todavía jugaba en mesa, que nos traía un juego diferente cada jueves. Y entonces yo en aquel momento es que no jugaba mucho al rol, pero mi rol, digamos, era muy pasivo. Yo normalmente no narraba, no me leía las cosas, yo iba a mí que me lo explicara y yo ya pues roleaba. Y en aquel momento, la verdad, jugué muchas cosas muy curiosas sin ni siquiera darme cuenta de lo curiosas que eran, ¿no? Y es que no recuerdo tampoco los nombres ni las cosas. Muy extraño. Pues mira, por ejemplo, todas las cosas estas de el Fall of Magic, y también hay muchos de ese estilo. He jugado uno que se llama Susurro en el Verde y cosas así. Pues son juegos que tienen mecánicas muy poco usuales para un juego de rol y que dan para una partida interesante. Follow, por ejemplo, es un juego muy versátil
que puede resultar extraño por las mecánicas de construcción de bolsa, que no se tira nada, que se depende muchísimo de la mesa, y que a mí me ha dado partidas increíbles de volárseme la cabeza, y me ha dado partidas bastante reguleras. Porque depende muchísimo de que haya una cierta compenetración entre los jugadores y las jugadoras que no está arreglada. Entonces, bueno, pues me parece un juego muy chulo, pero que tiene en el que digamos que el azar del juego no está en los dados ni en las reglas, sino en que la gente más o menos te pille el punto, ¿no? Y estas cosas de sí, pero que se dicen mucho en la improvisación y que están muy bien y que suelen mejorar las partidas, pues hace que si no todo el mundo rema en la misma dirección, te queda ahí una cosa pues como un poco de fantasía ida de madre, ¿no? Perfecto. Es un juego, no sé. No sé si te vale. No, me vale. La verdad, vi algo de Follow. No, me explicaron que era algo extraño, que era como más una experiencia rolera. No lo he podido jugar todavía, pero creo que de hecho en el servidor alguien lo narró. Entonces, bueno, me imagino que debe tener alguna. Yo lo veo muy recomendable, ¿eh? Y bueno, he jugado partidas realmente increíbles. Lo que pasa es que sí que veo que hay como las mejores partidas de Follow que yo he jugado, a la vez era un espectador yendo a los Oscars a ver una película, y por otro lado los guionistas de esa película montando la película poco a poco, y en otro momento era también actores haciendo esa película que estaban montando. Entonces, cuando mejor me lo he pasado es cuando he sido capaz de vivir esas tres fases de profundidad en el juego, ¿no? Porque estás creando el juego mientras lo estás jugando, y está muy chulo cuando ocurre. Buenísimo. Oye, y en esta misma dinámica, de hecho aquí lo voy a enlazar un poco con lo que dice Panchito. ¿Qué pasa con la gente, o te ha tocado como un público difícil, por decir, gente que en el fondo está muy acostumbrada, ¿dónde está mi dado de 20? ¿Dónde está mis bonificadores, mis penalizadores? ¿Qué pasa cómo tú como diseñadora en este caso también lidias con esta otra cara del público, que en el fondo pueden ser personas que están mucho más centradas en ser en juegos más tradicionales, en juegos que ojalá tengan una curva de aprendizaje muy baja en términos de que yo con lo que sé de rol antes puedo enfrentarme a esto sin mayor problema? Bueno, yo creo que el mundo rolero se está diversificando mucho, cada vez hay propuestas roleras más diferentes y más extrañas, y que no tienen por qué gustarle a todo el mundo todas, y eso está bien, o sea, no pasa nada. Yo, la cocina no es un juego que le vaya a gustar a todo el mundo, ni siquiera a todo el mundo al que le gustan el tipo de juego indie, o esa mecánica de Pepe Pedraz, le va a gustar la cocina, y no pasa nada. Que no, yo qué sé, que no te gustan mis juegos, pues oye, pues igual tienes razón, o sea, no te gusta. ¿Cómo te voy a convencer de que algo te gusta que no te guste? Pues ya está, pues no te gusta, no pasa nada. Lo que sí creo es que no tienen una curva de aprendizaje mayor que cualquier otro juego. La cocina es un juego que te puedes leer en 40 minutos y jugar, y ya está. Y tiene, después de leértelo, porque hay ejemplos y hay dibujos y hay alguna receta y hay cosillas divertidas, hay una página en tamaño A5 donde están todas las reglas. Y entonces, y ya está. O sea, tú te coges la página en A5 y te imprimes las fichas que están en PDF, están gratis en la página de Pepe, para que te puedas tener las fichas en A4, porque claro, en un librito tan chiquitín, pues las fichas no. Entonces tú te imprimes las fichas en A4 en una impresora y abres por la página de resumen de reglas y puedes jugar. Y lo entiende cualquiera. Cualquiera, te quiero decir, que lo entiende gente que no ha jugado nunca.
Y una niña de 10 años que se sienta allí y le dice, oh, este es un juego que no te va a resultar divertido porque no tiene magia, me da igual, quiero jugar. Y se sienta y juega. Claro. Y no hay ninguna dificultad. Que no te gusta el tema, que te parece irrelevante, pues igual tienes razón. O sea, que no pasa nada, yo qué sé. Pero que, oye, que jugar al mentiroso también es irrelevante y resulta que hay gente a la que le divierte. Totalmente. Oye, en términos de, por ejemplo, juego distinto con mecánica, aquí también puede ser, hay personas que están creando juegos con algunas mecánicas muy disruptivas y en vez de, no sé, no estoy inventando, en vez de tirar dados vamos a tirar estas caracolas, no sé. Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto al sentido que pueda tener esto? ¿Cómo yo veo un objetivo o cómo enlazo este objetivo que tengo en mi cabeza a una mecánica? Por ejemplo, esto mismo que dices tú, de decir, en vez de usar dados vamos a usar otra cosa, o cartas, no sé. Pero ¿cómo lo vamos, cómo lo llevo mecánicamente? ¿O cómo le doy un sentido? No sé si responde a tu pregunta, pero mira, estuve hace una semana en un festival de fantasía, de literatura fantástica, de género, así, de terror, y había también rol. Y allí me compré un librillo, un juego de rol que se juega con chapas, con chapas de cerveza, en vez de con dados. No lo he jugado, pero tal como me lo vendieron allí en el stand, aquello parecía pues que era el típico juego para sacar mientras te estás tomando una cerveza y con las mismas chapas de la cerveza hacías unas cosillas y era una cosa pues como de persecuciones, ¿no? Pues oye, me pareció interesante, me pareció divertido, me pareció que bueno, pues que es un juego para el momento de tomarte unas cervezas con unos amigos y bueno, pues si te quedas sin conversación, en vez de estar mirando al móvil, lo sacas y con las mismas chapas a ver quién pilla a quién. Pues estaba guay. Hay muchos juegos que resuelven el azar, porque yo creo que normalmente, bueno, lo que hacen los dados es meterle un componente de azar al juego. Pues hay juegos que resuelven el azar con cartas, que también está guay. Es otro tipo de azar, porque una vez que ya la has gastado, pues la baraja cada vez tiene menos cartas y te permite hacer otro tipo de cuentas, ¿no? Que un dado. Pero está guay. O sea, por ejemplo, el Zombie Wall resuelve el azar con cartas, con una baraja de cartas. Y luego, pues, hay otras posibilidades. El utilizar unos dados u otros, cartas o dados, o cómo introducir ese azar. Por ejemplo, Follow no tiene dados, lo que tiene son cuentas negras, o sea, cuentas rojas y cuentas blancas y una bolsa. Pues depende un poco de qué es lo que se quiera conseguir. Y yo no tengo, la verdad, la varita mágica de decirte, si quieres conseguir esto, utiliza esto, si quieres conseguir lo otro. No lo sé. Normalmente, pues claro, los juegos de rol de manera tradicional se asocian a dados. En general, pues estaba el dado de 20, pero ahora pues hay el dado de 6 está tomando como cada vez más protagonismo, sobre todo en los juegos indie. Yo creo que principalmente porque es más fácil que todo el mundo tenga un dado de 6 y tiene una curva de probabilidad, pues según si tiras 1, si tiras 2, si tiras tal, pues son curvas de probabilidades diferentes. Ahí hay estadísticas, si a uno le interesa el tema. Y entonces, bueno, ¿cómo resolverlo? Pues yo creo que es que depende mucho del caso, el cómo resolverlo. A mí en un principio, cuando me dijeron que Follow no tenía dados, que tenía cuentas de color, dije, pues ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto? No sé si voy a tener sensación de emoción, ¿no? Como cuando tienes los dados en la mano y no sabes qué te va a salir. Y resulta que sí que la tuve, que decía, se mete en la bolsa una piedra blanca y una piedra roja porque todo puede pasar. Y tú ya, ostras, todo puede pasar. Y ya estás como... Y entonces el resto de compañeros tuyos pues va metiendo su piedrecita, pues si quiere, del color que quiera, respondiendo a unas preguntas, y luego al final se saca una piedra sin saber lo que estás sacando, y el color que saque pues te marca un hito en la partida, ¿no?
Entonces creo, pues, hasta donde yo he visto, que esa sensación de tensión, ¿no? Que es que de el azar interviniendo sobre lo que tú quieres, de que la partida de rol no sea algo determinado y como si contáramos un cuento, sino que hay parte de azar, que es parte de lo que para mí lo hace un juego, se puede obtener de muchas maneras. Totalmente. Oye, quiero pasar a un punto súper importante. Como te digo, volviendo a mantener el foco en esta gente, en estos concursantes o nuestros participantes, en realidad, nuestros y nuestras participantes. Claro. Quiero saber un poco. Nosotros, un poco la línea que hemos estado tratando de ver para este primer juego de rol ha sido más cercano al One Page RPG. O por lo menos con cosas muy simples, cosas muy como directas. Ujú. Pero algunas personas también se han hecho juegos más largos. También hablamos un poco de una estructura previamente de un juego de rol. Tú que ya pasaste por esto, ya creaste, ya publicaste. Para ti, ¿qué es lo fundamental que debe tener un juego de rol en términos ya sea de estructura o de lo que debe hacer? ¿Qué consejo le darías a una persona cuando está, por ejemplo, creando su juego y lo ve y dice, oye, de esto y esto es lo que debería tener el juego como tal? Bueno, de manera muy general, pues todos los juegos tienen que tener su índice. El juego tiene que, de alguna manera, contarle al lector qué es lo que quiere de él. Y si es un juego que tenga narradora, pues tiene que contarle a la narradora qué es lo que quiero de ti y tiene que poder contarle a los jugadores qué es lo que quiero de ti, ¿no? Y eso tiene que reflejarse en las mecánicas propias del juego y en las fichas. Pues, entonces, de manera muy general. De manera más específica, quizá se puede ver bien cuando va a narrar el juego o va a dejar que alguien lo narre, ¿no? Creo que está bueno, que es súper valioso tener una persona a la que puedes contarle tu proyecto de juego y que te diga, bueno, ¿y esto cómo se resuelve? Entonces esto, ¿y esto cómo lo haces? ¿Y esto cómo se resuelve? Y ver si tú esas preguntas las has respondido en el juego o no. Yo, una de los primeros testeos que hice de la cocina, me di cuenta en juego que como narradora estaba haciendo cosas que yo no había escrito. Y en cuanto terminó la partida las escribí, me las escribí corriendo en una hoja. Digo, esto tengo que tenerlo por escrito, porque si yo estoy introduciendo esto porque digamos que el juego me lo pedía en ese momento, pues yo no puedo dar por sentado que cualquiera va a leer el juego y se le va a ocurrir hacer este tipo de relaciones y pedirle a la gente que responda a estas preguntas. Esto tiene que estar escrito en el juego, ¿no? En el PBTA, hasta cierto punto, soy mucho más flexible. O sea, cuando escribo estas cosas en el juego, que las escribo como consejo. No las escribo como pregúntale a la gente no sé quién. Porque como es mucho más amplio, sí que entiendo que la persona que lo vaya a narrar, si algún día ocurre, pues tiene que tener espacio para sus propias ideas. Para preguntar lo que hay. Si llega un momento en el que te quedas aquí sin ninguna idea, pues pregunta por esto, pregunta por tal, ¿no? Porque a mí me gustan mucho los juegos que se basan en el diálogo y en las preguntas a los jugadores. Entonces, como me gustan ese tipo de juegos que permiten menos una historia prefijada en la que los jugadores se meten y son juegos más enfocados en qué es lo que los jugadores hacen, pues la tarea de la narradora de estos juegos es sacar esa acción a los jugadores, ¿no? Y se les saca pues con preguntas interesantes que los pongan en un aprieto, que les obliguen a hacer algo, ¿no? Totalmente. Oye, estamos con un poquito de interferencia, parece que es Discord el problema, pero ahí por si la gente lo está detectando, pero no te preocupes, la idea se logra entender, como que se pausa un poquito en realidad. Vale. Ya, bueno, quería tomar un poco en cuenta, recuerde la gente que ya se viene la tanda, vamos a ver si hay preguntas o algo, sobre todo respecto a la última etapa del taller.
Pero en el fondo quería también abordar si es que tú, bueno, tú lo comentaste en un momento, la cocina hizo algo de repente o en tus testeos que que no, ¿cómo se llama? No estaba previsto, no estaba en tu mecánica, no estaba en tu manual, entonces fuiste y lo anotaste. Eh, ¿Cómo detectas eso? ¿Cómo puedes, por ejemplo, ahora la gente va a tener su etapa de testing? Entonces, ¿qué herramientas podría tener para generar una mejor revisión de lo que está testeando? Que no sea simplemente como jugar el juego y ya. Claro, esto, bueno, antes de contestarte esta pregunta, os quiero decir que hay que asomarse al testeo un poco con un paraguas. Porque como autora del juego y como narradora, tú lo que normalmente, o por lo menos la sensación, la necesidad que yo tenía era de pasármelo bien, ¿no? Que la partida saliera guay, que todo el mundo se lo pasara bien y que viviéramos una experiencia rolera chula. Y en realidad este no es el objetivo del testeo. Entonces es posible que haya un poco de sensación de frustración si la partida no ha salido súper chula, si la gente no se la ha pasado súper bien, o si tú como narradora pues tampoco has estado en tu mejor momento. Es normal que no estés en tu mejor momento porque estás a diferentes cosas y porque luego, en mi experiencia personal, pues hay que distanciarse un poco de la relación que tiene uno con su juego para en partida pasarlo bien, pase lo que pase, ¿no? Entonces, bueno, en los testeos, sobre todo en los primeros testeos, pues yo tenía claro que había cosas del juego que yo había escrito, pero que no sabía si iban a funcionar o no, ¿no? No sabía si la gente la iba a utilizar o no, porque, bueno, pues era una opción. No sabía si las preguntas de la cocina, si esas preguntas iban a dar pie a que la gente contara cosas, o si eran preguntas que pudieran estar, por un lado, o muy acotadas o muy abiertas. Y entonces, pues yo me hacía una lista de cosas que mirar. No siempre en todos los testeos me daba lugar a mirarlo todo, pero sí tenía pues mi lista de comprobar que fluye, ¿no? Yo me he hecho un paso 1, 2, 3, 4 y entonces compruebo, ¿se puede ir del 1 al 2 de manera normal en partida? ¿O hace falta algo intermedio? Pues en el primer testeo yo me di cuenta de que hacía falta algo intermedio, de que del 1 al 2 pues necesitaba otra cosa y esa otra cosa había que escribirla. Las preguntas que yo estoy haciendo funcionan. Luego, una suerte, entre comillas, es que yo los sistemas, digamos, las mecánicas de juego, no las he diseñado yo. Entonces yo sabía que la mecánica de 7 días de cargado de emociones ya funcionaba, con lo cual pues solo tenía que explicarla y utilizarla tal cual. Y yo ya sé que la mecánica del PBTA ya funciona. Con lo cual, pues es algo que cuando yo testeo las sombras del camp, pues tengo que testear los movimientos que yo tengo escritos, tengo que testear los movimientos que me he inventado para los libretos, que los libretos no tengan movimientos que se pisen entre sí, que estén escritos de manera coherente, pero no el corazón del sistema, digamos, porque yo ya cogí un corazón del sistema que funciona. Entiendo perfectamente. Oye, ¿y cuáles son los peores como problemas que pueden ocurrir en una fase de testeo para ti? En tu experiencia o quizás lo que has visto de tus colegas. Mira, para mí los peores problemas son los emocionales, porque yo me gusta ser calmada, pero no siempre lo soy. Entonces, cuando juego una partida en la que estoy intentando testear algo, pero no me lo he pasado bien, o siento que no he estado muy fluida describiendo. A mí me gustan las descripciones complejas, me gusta cuando tengo la imaginación rápida, me gusta que un personaje me diga, pues me subo allí, ¿qué veo? Y me gusta, pues que se me ocurra algo y que lo estoy viendo, lo estoy viviendo y se lo... testeando a veces eso no me ocurre. Y no solo testeando, sino pues que bueno, tengo un bebé,
tengo tiempos límites, igual entro a la partida y estoy todavía con la papilla que acabo de preparar para la cena en la cabeza y no sé qué, y entonces pues no estoy igual en mi mejor momento. Y además pues tengo mi libreta de cosas que quiero probar, con lo cual digamos que la atención la tengo muy fraccionada, no estoy total y absolutamente inmersa en la partida. Y salgo de la partida y digo, pues igual me lo habría pasado mejor jugando yo, no siendo narradora y a cualquier otra cosa, ¿no? Y esas son las cosas con las que tengo que, digamos, luego sentarme y decir, oye, que es el proceso de hacer un juego, no es el momento en el que estás haciendo la crónica de manera libre con tu amigo y tal, y bueno, pues los procesos de testeo son así y no pasa nada y ya te saldrá, ya llegará el momento de jugar, ¿no? Y no de estar... Oye, Yo creo que eso es lo peor, sí. súper. Sí. Oye, los testeos tú aconsejas que sean, por ejemplo, hechos por ti, por la autora, en este caso, o prefieres que lo haga otra persona, así como hablando en este mismo que quizás sea jugadora, quizás te gusta ponerte en el papel del jugador o de la persona que va a jugar. Hasta ahora los testeos los he hecho siempre yo. Pero, joder, sí que me gustaría que... me gustaría mucho que lo hiciera otro, sí. Porque me gustaría probar el papel de jugadora mucho. Porque en realidad estoy escribiendo, sobre todo con las sombras del Khan, el juego que a mí me gustaría jugar, no el juego que a mí me gustaría dirigir. Y porque creo que esa otra persona lo iba a tomar de otra manera, ¿sabes? Igual me da otro feedback que no es el feedback que saco yo, ¿no? Y tal. Por ahora pues no ha sido posible. La verdad que tengo muy buen feedback de gente a la que le cuento mi juego. Vamos, a Alfredo, a mi pareja, pues se lo cuento y se lo cuento y se lo recuento y le cuento las cosas que he cambiado. Y bueno, pues muchas de sus ideas están aquí escritas, porque es así, ¿no? Si me enfrenta a lo que yo le planteo con una idea mejor, pues le digo, pues, pues va a ser lo que estás diciendo, ¿no? Pero sí, supongo que depende mucho, o sea, en el momento en el que hay un grupo de gente junta que está creando algo, pues igual es más fácil repartir esas tareas. Y recuerdo, por ejemplo, que cuando se iba a salir Robota de Sirius Senra, sí que recuerdo que había mucha gente haciendo testeos de la editorial de Shadowlands y no era solo Sirio. Y yo considero que es algo beneficioso para el juego, porque te lo enfrenta con diferentes maneras de entender las reglas escritas, que no son las reglas que tú tienes en tu cabeza, que es que al final casi todo el mundo coge un juego, se lo lee y aplica lo que ha entendido, ¿no? Y como autora, pues tú igual estás aplicando una cosa que no has escrito, ¿no? Y ahí pues es muy beneficioso que alguien coja, se lea lo que tú has escrito y aplica pues realmente lo que está en el papel, ¿no? No lo que tienes tú en la cabeza. Completamente de acuerdo. Oye, y es que me dejó muy loco esta parte que dices como, claro, es el juego, un poco uno crea el juego que quiere jugar y uno inevitablemente termina siendo el narrador de ese juego, al menos durante toda la primera etapa. Claro. ¿Has tenido la oportunidad de jugar tus juegos? Bueno, la cocina, como no tiene narrador, Uh-huh. pues siempre lo he jugado. Y la verdad es que he jugado juegos muy chulos. Y de hecho, incluso no tiene narrador, pero siempre hay alguien que hace de facilitador, que va contándote las reglas, las fases y tal. Y hubo una vez que tuve la suerte de que no fui yo ni siquiera la facilitadora. O sea que la cocina sí que la he disfrutado mucho en ese sentido y con partidas muy diversas. Y con Las sombras del Khan. Con las sombras del Khan solo lo he narrado yo, sí. Y bueno, pues, algunas partidas sí que he dicho, hoy no voy a tomar nota. Simplemente, bueno, al final de la partida, feedback por favor, pero
voy a la partida sin libretilla. Y claro, me lo he pasado mejor. O sea, me lo he pasado mejor. Pero jugarlo no lo he jugado todavía. Y mira que me gustaría. Perfecto. Oye, ¿en qué etapa se encuentra en este momento las sombras del Khan? ¿Qué viene con él? Parece que está con Valhalla, ¿cierto? Sí, las Ya. sombras del Khan va a salir con Valhalla, yo espero que en el 2023. Ellos todavía no tienen más que una versión antigua y entonces mi intención es, bueno, pues en estos próximos meses entregarle ya un manuscrito definitivo. Entonces ya tengo bastante ambientación escrita, los libretos están terminados que, bueno, pues con todos los movimientos que pueden tener, con los avances, con todo ese tipo de cosas. Tengo, bueno, que me he hecho así como... Es que voy, dentro de la semana que viene hay unas jornadas de rol bastante importantes aquí en España. Entonces llevo una partida para allá y me he hecho así como una cosita con los movimientos básicos para sacados para poderlos poner encima de la mesa y que la gente que va a jugar pues sepa cuáles son los movimientos que hay aparte de los que vienen en su ficha. Y bueno, pues yo creo que las sombras del Khan ya está esperando ser terminada. Me falta ponerle los ejemplos a los movimientos, corregir ortografía, etcétera, pero vamos, yo creo que está bastante cerrado. Súper. Oye, te quería preguntar solamente un poco por cotillar. Las sombras, bueno, nosotros conocemos un poco acá lo que llega de Valhalla fue el juego Valhalla. ¿El arte de las sombras del Khan va a ser ilustrado? ¿Va a ser fotográfico? Todavía no lo sé. ¿Aún no lo has pensado? No lo sé. Bueno, no depende de mí, que es una decisión de la editorial. Jorge hizo el arte del logo del juego y yo creo que va a ser el que se encargue de lo que haya dentro del manual. Y a mí me gustaría que fuera ilustrado, pero vamos, ya veremos. Ya veremos. Tampoco, yo confío bastante en él, su trabajo hasta ahora siempre me ha gustado mucho y bueno, pues ya se ve. Ya se verá. Bueno, en cuanto esté Valhalla vamos a estar ahí atentos, a ver, echarle un ojo. Estamos tratando de... Bueno, siento que el PBTA ha estado muy en boga este último tiempo. Creo que un sistema diferente hace cosas diferentes y se le puede sacar mucho jugo al respecto. Sobre todo que ha cambiado un poco la manera de enfrentarnos a los juegos de rol. Sí. Con una cosa bastante simple. Sí, es verdad. Sí que lo es. Sí, vamos, a mí me parece que, bueno, ya hay post-PBTA y PBTA muy raros, ¿no? Las sombras del Khan, dentro de ser un PBTA, es un PBTA más clásico, más tirando a un propio Apocalypse World o a Sombra Urbana o al Monster of the Week, o sea que no es un PBTA de estos... pues como las novias de Barba Azul o Hell Underground o algo así. Pero sí que es una manera que a mí me resulta muy cómoda de jugar. Totalmente. Completamente de acuerdo. Bueno, quiero ir cerrando un poquito. Antes de pasar a las preguntas, quiero en el fondo darte las gracias. Vamos a tener un tiempo para también cerrar las palabras al cierre, pero también recordarle a la gente una vez más que bueno, pueden entrar por 3.cl, que es por 3 juegos de rol y tablero, donde pueden encontrar varios juegos, de hecho muchos de los que se han hablado durante este lugar. Esperamos tener pronto ahí juegos de tu autoría, pero nuestro dealer rolero es capaz, bueno, hace poco le trajo al loco una copia de el Orient Express, la versión antigua, entonces sabemos que lo que se le pida a nuestro dealer rolero, en este caso que es Gerardo y Pancho, ellos son capaces de llegar a todos los puntos con tal de traerlo. Así que por 3.cl, tu tienda de juegos de rol. También queremos dar un aviso, aprovechando las personas que están acá, de que esta próxima semana vamos a empezar con nuestras jornadas presenciales de rol. Y esto va a haber mucha información al respecto. Nos vamos a estar viendo en Ludum Bar, así de manera oficial con nuestros After Office roleros.
Voy a estar ahí yo narrando, van a estar algunos amigos del Frecuenciaverse, van a haber pronto más mesas y otras cositas también interesantes. Y las inscripciones van a ser, por lo menos de mi mesa, van a ser a través de Ludumbar, así que estén muy atentos. Y dicho esto, quiero empezar con las preguntas de la gente. Entonces, vamos un poquito Genial. tomando en cuenta que viene este taller. El Gnomo Rolero nos pregunta: ¿qué crees que debe tener sí o sí un juego que se basa mayoritariamente en humor? Son los juegos que a mí me resultan más difíciles, porque también me resulta muy difícil la literatura humorística. Mira que a mí me gusta, o sea, me encanta Pratchett y me encanta leer humor en ese estilo. Pero, por ejemplo, cuando yo leí y jugué el juego de rol de Mundo Disco, era incapaz de tener la sensación que tengo cuando leo a Pratchett. Entonces creo que eso realmente me parece muy muy difícil. Lo único que he conseguido es meter algo de humor en las partidas en algunos momentos determinados, con cosas que igual a mí me hacían un poquito de gracia. Entonces, si considero que la situación me resulta a mí un poco cómica, normalmente si la meto en partida, la verdad es que la gente se suele reír mucho. Pero mantener un juego de humor, es que tampoco Pratchett es humor mantenido. Hay historia, hay narración y hay cosas que resemblan la realidad. Entonces, la verdad, no lo sé. En algún momento estuvimos intentando también pasar a un juego de rol la guía del autoestopista galáctico, que también me gusta mucho. Y también se me hizo súper cuesta arriba, porque creo que el humor tiene algo muy de fresco y en el momento, que yo si lo intento coger y poner sobre un papel, como que lo mato. Entonces, debería de ser alguien con más facilidad que yo para eso. Igual con algo de trabajo de cómico o algo así, para que todo el juego de rol sea de humor. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta de Value. Dice: ¿qué etapa en la creación de un juego o aventura es la que más disfrutas de hacer? ¿Y cuál es la que menos disfrutas? Pues mira, a mí siempre me encanta empezar. Cuando empiezo, en general, en creación rolera o escribiendo cualquier otra cosa, tengo un mogollón de ideas y entonces empiezo súper rápido hasta que llega un punto en que la cosa tiene una especie de entidad. Ok, es legible, he expresado mi point y entonces luego me falta acabarlo, y acabarlo es lo que menos me gusta. Cuando empiezo a acabarlo, pues ya llega un momento en que igual borro más que escribo, me replanteo más cosas, estoy mucho rato pensando, dándole vueltas, empiezo a dudar de lo que he escrito. Esa ya es la parte que no... el llevar las cosas a término. Perfecto. Luciano nos pregunta: en el caso de lo que comentabas de los PBTA, que dejan más cosas como consejos o la interpretación, ¿hasta qué punto es necesario entregar detalles sobre el mundo del juego, considerando que la idea es que los jugadores y jugadoras lo llenen con sus ideas mientras juegan? Pues esa pregunta me ha tenido en vilo durante meses. Yo no quería dejar nada del mundo del juego. De hecho, bueno, lo primero era una página únicamente en la que explicaba dónde se iba a jugar, un poco pues para decir, vale, venga, pues esto es una Asia de medieval, fantástica, en la que, bueno, pues las cosas no tienen por qué ser como fueron. Y prácticamente no quería decir nada más que eso. Pero eso era poco para narrar. Para cuando yo lo narraba era poco. Mis jugadores y mis jugadoras me pedían más. Entonces, pues yo iba contando más y preguntando, ¿no? Pero había un ping-pong en el que a mí se me pedía mucho más. Y los editores me dijeron, joder, y esto es muy poco. Y durante un tiempo estuve
tentada de decirles, pues es mi juego y no quiero escribir más. Y la primera vez que lo resolví dije, bueno, voy a escribir como una especie de crónicas de un narrador no fiable, que no sean en omnisciente como en no sé dónde hay tal y cual, sino que sea pues una mujer que te va contando su vida y mientras te cuenta su vida pues te va contando por dónde pasa y claro, pues dónde pasa son sitios que hay en el juego, ¿no? Y entonces escribí durante un mes pequeños fragmentos de relatos para introducirlos pues como pequeños fragmentos en los otros capítulos de reglas y tal. Y finalmente dije, pues igual me seguían pidiendo mis jugadoras más información. Y dije, bueno, pues voy a ver si puedo hacer una pequeña cosmogonía inventada que case estas culturas y estas facciones que yo estoy poniendo en el juego con lo que a mí se me ocurre que podría ocurrir. Y me voy a centrar en las cosas, en los aspectos que a mí me parecen más parte de la narración y voy a dejar fuera todos los aspectos que pueden ser respondidos con una pregunta, ¿no? Porque tú en PBTA pues puedes hacer un movimiento para ponerle nombre a una cara, digamos. Y entonces, ¿de qué me sirve que yo te haga una lista de reyes si tú puedes venir y cojo un movimiento y decirme, no, ese se llama así y en realidad es el hermano de mi prima? Pues no. Entonces, ¿qué es lo que he escrito? Ha sido en esta cultura, pues qué dioses tienen, cómo es la gente, cómo son sus matrimonios, de qué manera hacen las casas, qué comida hacen, cosas así que para la narración pues puede estar guay. Llegáis a un pueblo y todas las casas son de adobe y están de fiesta y tienen un altar así y así y no sé qué. Y bueno, pues digamos que luego las cosas que serían utilizables en partida a través de los movimientos de los jugadores, de decir, bueno, pues el que manda y le dé un favor a no sé quién y tal y que cual, que serían cosas políticas o de ese estilo, pues no las he tocado. De forma que las pueda rellenar cada jugadora en su momento. Perfecto. Súper bien, continuemos. Kirbo nos pregunta, ¿cómo se podría mantener un buen balance entre narrativa y mecánicas? A ver, el buen balance es el que a ti te funcione. Entonces, hay juegos que a mí me pueden parecer que están súper bien balanceados porque tienen mecánicas escuetas muy simples y que funcionan de maravilla en su momento, y que a otra gente pues dicen, es que no es el balance que a mí me gusta, ¿no? Entonces, pues ahí es una pregunta difícil de contestar, ¿no? A ver, a mí me gusta mucho el balance de los juegos de Pepe Pedraz, porque son juegos muy cortos, en el que las mecánicas y la narrativa van a la vez prácticamente. Y luego pues hay juegos, no sé, por ejemplo, Blades in the Dark, que tiene otro uso de mecánica muy diferente y otra narrativa también muy diferente, pero que están imbricados de manera genial, ¿no? Me gustan mucho cómo diseña Luis Montejano aquí en España, los juegos que él diseña. Me parece también que hacen muy buen uso de la narrativa y la mecánica, que dejan muchos huecos en la narrativa, siendo muy sugerente, pues deja muchos huecos para que se jueguen cosas diferentes y que la mecánica siempre apoya. Pero esa es mi manera de divertirme con el rol, ¿no? Esa es mi manera de jugar. Probablemente cualquiera que se divierta jugando pues juegos con unas mecánicas más presentes todo el rato, pues como
como Pathfinder o como, bueno, Dungeon Quinta es todavía más light, pero bueno, juegos en los que la mecánica, sobre todo la mecánica del combate, es muy importante, pues creo que hace una división narrativa mecánica diferente a la que hago yo. Y son juegos que están súper bien y que les gustan a mogollón de gente, ¿no? Y no sé, si estás jugando a Chulu, pues la división narrativa mecánica también es muy distinta. Totalmente. Entonces, igual, antes de empezar a preguntarte cuál es la mejor, tienes que preguntarte qué tipo de experiencia de juego, ¿no? ¿Qué tipo de experiencia de juego quiero tener? Y entonces, ¿qué tipo de conjunción narrativa mecánica me va a ayudar a tener esa experiencia, ¿no? Entiendo. Es como una pregunta bastante difícil, ojalá hayamos como profundizado en los puntos, pero de verdad creo que hay harto que hilar ahí. Gran Kalila nos hizo una pregunta muy grande, de hecho nos hizo como 3 preguntas en una pregunta, así que voy a tratar de dejar la primera con todos los puntos. Me dice, vale. ¿Qué cosas o aspectos te llaman la atención de actividades tan cotidianas pero culturalmente profundamente densas? Como lo que ocurre en una cocina, para inspirarla para crear un juego de rol. Pregunta como qué es lo que buscas o conmueve, qué es lo que buscas o que te conmueve de lo cotidiano y más o menos por dónde fue ese camino. Bueno, a mí me gusta mucho cocinar y me gustan mucho las historias. Yo creo que muchas veces cuando creo un juego de rol pienso en historias que me gustan, ¿no? O historias que me gustaría vivir, porque la sensación que tengo jugando al rol es muchas veces esa, ¿no? La de meterme en un libro o meterme en una película que me gusta y vivirla, experimentarla como si fuera uno de los personajes del libro, ¿no? Entonces, pues todas estas historias de como agua como para chocolate o la de un toque de canela o chocolate, todas estas historias en las que la trama ocurre a través del alimento, de una cocina, de tener en cuenta a otras personas, de estar haciendo algo pero no solo para ti, son historias que me gustan mucho. Que a mí me gusta cocinar, desde muy pequeña me ha gustado estar en la cocina mientras cocinaban mi abuela y si no les podía ayudar, pues simplemente estar allí sentada y mirarla y escucharla y estar en ese momento. Y yo creo que eso es lo que me llamó a hacer la cocina. Hay muchas otras, digamos, tipos de ficción o de narrativa que me gustan. Me gusta mucho el baile, me gusta mucho ver a gente bailar, porque he bailado mucho tiempo, pero disfruto mucho viéndolo también, ¿no? Y pues supongo que esas cosas al final pues me hacen plantearme cómo puedo hacer un juego con esto, ¿no? Cómo puedo hacer que otra gente pues conecte con las cosas que yo conecto cuando veo esto o cuando leo sobre estos temas. Y en ese caso, por ejemplo, ya, pongamos que estamos creando este juego de ver gente bailar, como gente bailando. Sí. ¿En qué te enfocarías, según tú? ¿Cuáles son los aspectos los cuales tomarías en cuenta para narrar algo que pueda ser como algo cotidiano, algo como que le des un poco esa línea que tú quieres transmitir? Pues bueno, la cotidianidad tiene una parte de repetición, de casi aburrimiento, ¿no? De algo que uno considera que va a ocurrir de nuevo, con lo cual no hay que prestarle mucha atención, pero también tiene otra parte de que es de lo que está hecho en nuestra vida, ¿no? De esos momentos que no son ni épicos, ni heroicos, ni interesantes, ¿no? Entonces, para pensar en la cocina, lo que hice fue, por un lado,
tener como el momento de fondo de estamos cocinando y esto es normal, esto no estamos cocinando mientras caen bombas fuera, ni estamos cocinando cuando el mundo está cambiando, sino que simplemente pues cocinamos y ya está. Y por otro lado, los momentos que sin dejar de ser normales son importantes en la vida de una persona, ¿no? Pues los momentos en los que alguien siente que ayudó a otra persona y que eso puede ser importante para su imagen personal, o en los momentos en los que alguien siente que necesitaba ayuda y nadie se la dio, que también es importante. Y ese tipo de puntos, digamos, son los que se tocan con las preguntas, para que la narración mientras se está cocinando pues saque vivencias importantes de las personas que cocinan. Perfecto. Última pregunta, ya que la pregunta del gnomo rolero la vamos a omitir en este momento porque el gnomo es como un pequeño troll que tenemos acá que nos ayuda con la moderación. No, mentira, mucho cariño, gnomito. La última pregunta es de Cristian Zuro. Dice, ¿qué juego de rol recomiendas para introducir a un novato en la interpretación de emociones o de juegos más narrativos? Bueno, pues yo creo que tendría que ser un juego que se adecue a los gustos del novato. Por ejemplo, si quieres interpretar emociones, yo creo que casi más importante que el juego sea que la gente, que la partida, que el resto de jugadoras y jugadores vayan a interpretar también. Muchas veces uno tiene un juego súper bien pensado, pero luego está el factor personal, que es tan importante como el juego o más, ¿no? Entonces, si quieres introducir a alguien a que rolee más emotivamente, lo que mejor te va a funcionar con cualquier juego es hacer una introducción buena como narradora, una introducción en la que realmente consigas que la gente entre en el personaje y mandarle el foco de la primera acción a alguien que rolee emociones, digamos, o que le guste narrar y que lo haga con facilidad. Porque esa primera persona que rompe el silencio por primera vez en la partida, sin querer, marca el tono de toda la partida. El resto de jugadores van a seguir a esa persona a donde lo haya llevado. Entonces, si yo qué sé, estás jugando Valhalla y tú presentas el campamento vikingo con riqueza, igual utilizando pues de estas técnicas que si habéis visto a Sirio narrar online, pues ya habréis visto, ¿no? Haciendo como si un águila sobrevolara el campamento y lo muestras todo desde arriba y haces una narración pues que te puedes preparar perfectamente antes, ¿no? Con un narrador omnisciente hablando de, bueno, pues la gente que vuelve de una batalla pero está preparándose para la siguiente porque la vida es lucha y no sé qué, y bueno, algo así épico, y le dan los presenta, yo qué sé, entrando en la en la cabaña para ser juzgados por algo que ellos no han hecho, algo así como muy... Y le dan la narración al primero, y el primero se te echa una perorata y te coge el hacha y se pone emocionado y no sé qué, y todo lo que salga de ahí, esas 2 horas, los juegues con D20, los juegues con porcentual, va a ser emotivo. Si el primero coge y dice, pues le ataco, pues probablemente todo lo de después va a ser mirar la ficha, contar, y es que incluso en un juego súper narrativo te va a costar trabajo remontar eso, ¿no? Luego hay juegos que están muy enfocados en una experiencia muy concreta y que te piden que haya narración compartida, y tienes que conocer muy bien a tu colega que quieres introducir al rol, cuáles son sus expectativas, porque igual una narración muy compartida en la que tienen muchísima libertad, de primera les flipa, o de primeras dicen, pero a mí me habían contado que esto era otra cosa. Entonces, bueno,
yo creo que para que la gente se flipe e iniciarlo al rol, lo más importante es que la temática les interese mucho. Que si quieren jugar piratas, pues que tú les pongas piratas, 4 raciones de piratas y barcos y lucha en el mar y un kraken si hace falta y todo lo que se te ocurra chulo de esa ambientación. Y que la gente con la que jueguen los apoye mucho. Hay una cosa que se utiliza mucho en el rol en vivo, que se está utilizando también en el rol en mesa, que es como el play to lift. No sé si... Sí. Pero igual sería bueno que se lo explicáramos a la gente que nos está escuchando, porque es súper... Sí, pues el play to lift es un poco darte cuenta de qué es lo que quieren jugar el resto de jugadores y utilizar tus aportaciones para que ellos brillen. Entonces, si tú estás jugando, yo qué sé, Rastro de Chum, y tienes contigo a un ex policía o a un ex militar y a un profesor de la academia, digamos, de universidad, y tú eres un investigador privado, por poner un grupillo más muy normal. Pues tú sabes que cuando haya un tema de cualquier... de investigar cualquier cosa, de leer libros, de biblioteca, de lo que sea, tu compañero que se ha hecho un profe de la universidad es el que quiere brillar en esa escena. Entonces, tú puedes jugar para que cuando alguien te pregunte a ti en la biblioteca por qué has entrado primero o porque te han visto muy carismático, puedes jugar a hacer la tirada de academicismo igual, porque el juego te lo permite. Pero también puedes decirle a la señora bibliotecaria, no, sí, a mí es que estos temas no me interesan mucho, pero aquí el señor Hans es el que en realidad es un experto en entomología y no sé qué y no sé cuánto, y tú utilizas tu momento de hablar en echarle flores a tu compañero y a tu compañero le estás dando la alegría de la tarde. Y es el momento en el que él, que se ha puesto todos los PX en esas habilidades, pues va a lucirse y va a realmente llevar su personaje a donde él lo quería llevar, ¿no? Entonces, si todo el mundo entra en esa dinámica, pues digamos que se cogen los arquetipos de jugador, brillan muchísimo más, ¿no? Los arquetipos de personaje. Sorry, estaba esperando. Tengo un vecino que tiene una moto y lo odio, sí. Lo odio. Ya. Oye, yo tengo una pregunta. Esta es mía. ¿Cómo, de cierta manera, cómo ha sido o cómo se ha nutrido un poco tu faceta poetisa con tu faceta rolera o viceversa? ¿Sientes que una toca a la otra, se influencia mutuamente? ¿Salen ideas respecto a esto? Bueno, sí que tocan. Hay muchos poemas que he escrito pues después de haber jugado algunas partidas, algunas escenas que me han resultado pues quizá cargadas de alguna metáfora o que tenían algo que contarme que iba más allá del momento del rol. Y luego pues en algunos casos he tenido la suerte de que me han pedido que escribiera algún poema para algún juego. Entonces, por ejemplo, en el suplemento de mitos, la partida que escribe Óscar Peña, que se llama Bodas de Sal, pues me pidió que le escribiera un poema para introducirla. Y en las cosas que dejamos en nuestro hogar de Pepe Pedraz, pues también hay un poema mío introduciendo o acompañando el juego. Entonces, pues sí, hay algunas veces que hay simbiosis. Qué bueno, perfecto. El Gnomo Rolero nos pregunta por qué el Gnomo Rolero es tu podcast favorito de rol. Vamos a omitir esa pregunta, vamos a hacer que no existió. El Gnomo Rolero me ha apuntado que tiene un podcast y lo escucharé. Todavía no lo he escuchado, así que no puedo decirte por qué es mi podcast favorito, pero si se convierte en mi podcast favorito te dejaré un comentario. Listo, perfecto. Terminamos con un saludo al Gnomo Rolero. Si quieren mandarle. Mira que colecciona saludos. Claro. Tiene saludos de Víctor Romero, tiene saludos de Sirio, tiene de todo el mundo. Hombre, un saludo al Gnomo Rolero, por supuesto. Ahí está, para que le saque un clip y lo guarde. Eso.
Bueno, cerrando, ya en esta última etapa quería saber si tienes algún consejo, algo que le quieras decir a nuestros creadores y creadoras de juegos de rol. Se viene pronto la última tarea, como le habíamos dicho anteriormente, tenemos que seguir con esta tarea de crear el sistema, de crear como los pasos del juego de rol. Y Ujú. vamos a darle una semana más, dado que hubo como poquito tiempo entre una entrevista y otra. Pero a partir de eso van a empezar a venir los testeos de juego. Entonces ese es el Ah, qué siguiente guay. juego, empezar a preparar el testeo, empezar a conseguir a la gente. Y nosotros en Frecuencia Rolera vamos a tener nuestro espacio también para hacer estos llamados a testear, tener jugadores, dar feedback, etc. Qué Entonces, bien. quiero saber qué quieres decirle a estas creadoras que en el fondo están ahí en este momento armando sus sistemas con algunos más complicados que otros. Bueno, pues para empezar, mucho ánimo. Si ya está ahí en eso, hay que acabarlo. O sea, no vale rendirse aquí en el último momento. Puede que lo que te salga al final te guste muchísimo o lo que te salga al final pues no te guste mucho, pero bueno, será un paso. O sea, siempre que eh, uno acaba una obra más o menos bien, después de haber acabado muchas obras insatisfecho, ¿no? Entonces, si no te sale como querías, pues no te preocupes, ya te saldrá la siguiente, ¿no? No es trabajo echado a perder en ningún caso. Y luego, ahora que os tocan los testeos, poneros de acuerdo con gente y no sé qué, pues si podéis, no lo toméis personal. Quiero decir, siempre es difícil quedar con gente como narradora de cualquier juego cuando no lo has escrito tú y que la gente pues en el último momento, pues yo qué sé, le duela un pie, se ponga mala, no venga o quiera cambiar la partida o lo que sea y duele, ¿no? Pero muchas veces cuando eres tú la que además ha estado escribiendo el juego, igual duele más, no te lo tomes personalmente. Y si ves que no puedes, igual, pues yo qué sé, dile a tu colega que está testeando su juego, yo te busco tu mesa y tú me buscas la mía. Y así, pues de alguna manera, como le estás buscando y le estás haciendo la agenda a otra persona, pues esos cambios de última hora no repercuten en tu ánimo, ¿no? A la hora de... Yo creo que hay que, en cierta manera, intentar en la medida de lo posible protegerse de la ida y venida en el ánimo para que el juego, pues bueno, se mantenga neutral y llegue a finalizarse. Perfecto. ¿Algún saludo, algo que quieras decir antes de ir cerrando? Bueno, A ver, que no sea el gnomo rolero, por favor, ya al gnomo paremos. rolero, Paremos. un saludo al gnomo rolero. Sí, ya está bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Iris. Gracias por el espacio, por esta un poquito más de una hora Nada, ya a que nos vosotros. lanzamos hablando. Mucho éxito a la gente que está en el taller. Este es el último workshop que vamos a hacer en formato video. Lo demás solamente viene con feedback y retroalimentaciones de parte de los materiales que se están haciendo. Pero desde ya deseamos mucho éxito a todas nuestras creadoras, a todos nuestros creadores, a todas las personas que están involucradas en este proceso para sacar muchos juegos ahí. Ay, tengo una Dime. pregunta, Andrés. ¿Se podrán ver los juegos de este taller? ¿Los Sí, vais a colgar en una página web o algo? sí, totalmente. Vamos a hacer todo lo posible para que los juegos que ya estén así listos para publicar y autorizados van a estar ahí a la vista de mucha gente. Ahí de repente estamos sacando ideas con Gerardo, que es como la persona también encargada, ver si podemos imprimir, Ujú. ver si hay algo trataremos de hacer, No, pero cosa bueno, aunque de... sea que se puedan ver online, en Sí, PDF o lo que sea. sí, eso Sí. sí va a estar. Así que no se preocupen. Cualquier cosa, en por3.cl está también la sección del taller de Crea tu juego de rol y creo que se pueden ver algunos para empezar a dar feedback. Así que Genial. ahí muy atentos. Muchas gracias a la gente que nos ha acompañado el stream hasta el final. Y nos estamos viendo pronto. Ya se vienen otras cosas con nuestro Twitch de Frecuencia Rolera. Se viene una aventura. Estén atentos a nuestras redes sociales. Vamos a estar ahí metiéndonos con un PBTA bien interesante también. Ya está la gente un poco al tanto de ello. Y no olviden que nos estamos viendo en Ludum Bar los jueves de rol. Que van a estar repitiéndose constantemente. Hay hartas aventuras, hay hartos narradores interesados. Y también, si ustedes quieren ser narradores y están acá, también nos pueden contactar para ir camiseteados por nosotros. Bien.
Eso. bien. Que esté muy bien. Desde ya, muchas gracias por participar. Saludos a todos y nos estamos viendo en otro capítulo de Frecuencia Rolera. Que esté muy bien, chao. Chao.